Lésbico, gay y la discriminación laboral y educativa aquí en México. Saludo con mucho gusto a Melina Ramírez, investigadora del INCO. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. ¿Qué nos dicen las estadísticas en relación a esos temas? Bueno, algo que hay que tener primero como muy presente es que hay estadísticas, realmente las estadísticas que existen sobre discriminación en general son muy pocas y bueno, sobre la discriminación en este sector de la población son menos. Sin embargo, las que existen y las que se han presentado en otros países y con otros estudios que son las que podemos tomar, pues sí te hablan de un sesgo negativo hacia este tipo de población. Por ejemplo, 44% de los mexicanos, de acuerdo con la encuesta nacional sobre la discriminación, no estarían dispuestos a que una persona homosexual se quedara a vivir en sus casas, ¿no? Entonces eso te habla de que los mexicanos pues excluimos personas de nuestras vidas y en general también como de la agenda pública. El problema es que esto, o sea, más allá de las repercusiones negativas y en términos de moral o de qué se puede hacer por estas personas, es que también tiene efectos negativos en la competitividad de los países, o sea, en este caso de México y bueno, ya en casos más particulares de los estados y de las ciudades, ¿no? Los efectos, estima el Banco Mundial, que pueden incrementarse hasta 1.7% del PIB. La discriminación por homofobia puede tener hasta esa magnitud. Y básicamente hay dos mecanismos principales por los que estos pueden tener, bueno, digamos, como pueden llegar a las ciudades y a los estados. Y uno es la discriminación a nivel educativo y otro es la discriminación en el mercado laboral, ¿no? ¿Qué pasa en las escuelas? Que los niños son discriminados, sobre todo cuando son adolescentes. El bullying que sufren en las escuelas y el no sentirse protegidos o el sentirse excluidos y molestados provoca que tengan tasas de deserción más altas que la del promedio de sus compañeros de la misma edad, ¿no? Lo que eso repercute en el largo plazo porque pues obviamente muchos no terminan la preparatoria, no acceden a educación profesional y por ende los salarios y los trabajos a los que pueden acceder son mucho menos competitivos, ¿no? Entonces estás viendo una pérdida no solo para la persona en particular, sino en términos también de la inversión que hacen ellos en capital humano. Y luego ya, o sea, cuando salen al mercado laboral, pues hay varios tipos de factores que intervienen, ¿no? Por ejemplo, a priori muchas personas deciden que si ya saben que las van a discriminar en ciertos centros de trabajo, pues deciden ya no solicitar ciertos trabajos. ¿En qué sectores se da más eso? No hay nada en específico. No hay nada en específico. Como te decía, las estadísticas son muy, muy escasas y sí, o sea, en términos del mercado laboral se habla en general y ya ya digamos segregarlo por sectores es mucho problema. Y de acuerdo a sus estudios, ¿la preferencia sexual aquí en México marca el puesto que te puedan otorgar? No marca tal cual el puesto, pero sí más bien el acceso, ¿no? O sea, ya que una vez que entras, probablemente es más fácil que te quedes, pero más bien luego es como en recursos humanos ya no te dan el paso para que entres más allá de tus características. Sin embargo, es importante como sí fomentar este tipo de políticas y de reglas que prohíban la discriminación. Por ejemplo, 93% de las empresas de Fortune 500 tienen políticas que prohíban la discriminación por preferencia o orientación sexual, ¿no? Entonces estamos hablando de las 500 empresas más grandes y más importantes del mundo que se están dando cuenta justamente de los problemas que hay al discriminar personas por este tipo y están tratando de minimizar los costos que enfrentan. Más bien, ¿qué tanta respuesta hay por parte de las autoridades aquí en México a la hora de denunciar un acto de discriminación por este motivo? Pues más allá que la respuesta es lo que ocurre como con muchos otros problemas, es que la gente más bien no denuncia porque sienten que no se van a hacer muchas cosas, ¿no? Tenemos CONAPRED, tenemos la CNDH, pero aún así como incluso la naturaleza del fenómeno hace que no sea algo que sea fácil de probar y fácil de denunciar, ¿no? O sea, muchas veces las redes sociales fungen más bien como un mecanismo alternativo como de visibilizar las cosas, pero hasta ahora, digamos, los mecanismos institucionales se han quedado un poco cortos en este sentido. Bien, en relación o comparación con países de América Latina, ¿cómo nos encontramos en cuestión de esta cultura o educación en cuanto al tema? Pues yo creo que estamos en una situación más o menos parecida, o sea, en América Latina, o sea, se sufren más o menos de los mismos problemas. ¿Qué país nos podríamos comparar? Pues yo nos compararía con Chile, con Argentina, con Colombia. O sea, en América Latina no se criminaliza, por ejemplo, la homosexualidad o ser lesbiana. Sin embargo, pues tampoco se está dando un espacio como muy claro como de señalar políticas públicas que te hablen en favor de proteger este tipo de comunidad, ¿no? Sobre todo porque también los costos políticos
suelen ser muy altos, ¿no? Un alto porcentaje de la población luego no está de acuerdo como con las prácticas, digamos, de estas personas, y entonces de repente pues sí, ¿no? Al final la política y el estira y afloja pues sí tiene un importante poder, ¿no? Bien, entonces podríamos concluir el tema con que los estudios arrojan siempre recomendaciones, en este caso es mejorar las políticas en este ámbito. Sí, por ejemplo, hay varios estudios que encuentran que las personas LGBT que viven en ciudades, por ejemplo, que permiten el matrimonio igualitario, incluso cuando de facto la situación no cambie en términos de cuánto los discriminan, hacen que ellos se sientan mucho más seguros, mucho más aceptados y, por ejemplo, sus niveles de ansiedad y de estrés y por ende su propensión a sufrir ciertas enfermedades psicológicas se reduce, ¿no? Entonces, pues sí, son pasos grandes los que se tienen que hacer, pero pues cosas tan simples como permitir que dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio es algo, digamos, relativamente sencillo de llevar a cabo y que impacta positivamente en esta comunidad y en la competitividad del país. Melina, un gusto platicar contigo, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio. Melina Ramírez, investigadora del INCO.